Hola, saludos a todos. Siguiendo con estos vídeos donde intento destapar los entresijos de esta élite, de estos grupúsculos que manejan el mundo. Hoy quiero hablar de uno de los acontecimientos más trascendentales del pasado siglo XX, que fueron muchos, como en este caso fue el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que siendo el presidente de la mayor potencia del mundo, pues tuvo una trascendencia muy importante en el devenir de la segunda mitad del siglo XX. Para situarnos un poco, cabe recordar que el presidente Kennedy se estaba labrando enemistades porque se opuso, entre otras cosas, al Banco de la Reserva Federal Americana, una entidad privada creada por las familias como los Rothschild y los Rockefeller, entre otros magnates del entorno sionista, ¿no? Cabe recordar que los Rothschild son actualmente, y eran en ese momento, los agentes bancarios del Vaticano y documentados guardianes del tesoro papal, tal como aparece en la mismísima enciclopedia judía. La fortuna de los Rothschild, de estos principales creadores de esta Reserva Federal Americana privada, se inició cuando los jesuitas colocaron a uno de ellos dentro de la poderosa familia Oppenheimer hace algunos siglos, y continuó con el impulso que estos propios jesuitas le concedieron al depositar en sus bancos las enormes riquezas extraídas de las reservas de las reservas guaraníes en Sudamérica, ¿no? Para entender todo esto, vamos a intentar exponer que existe un hilo conductor, un hilo común entre todos los personajes que se prestaron a todos estos crímenes. Uno de los fundadores de la Reserva Federal, Rockefeller, es un caballero de la Orden de Malta, ¿no? Y una especie de testaferro o franquicia de los Rothschild, que también son caballeros de Malta, y de la City de Londres en los Estados Unidos. A la Reserva Federal también se habían opuesto en aquel entonces un número de hombres ricos, entre los que destacaban Charles Guggenheim, John Jacob Astor e Isidor Straus, ¿no? Estos señores y muchos otros que se oponían a la Reserva Federal fueron invitados a un crucero en el famoso Titanic, que se hundió. A bordo de la nave iba Francis Brown, un sacerdote jesuita, que tomó fotografías de los pasajeros antes de recibir un aviso de su superior para salir de la nave, ¿no? Siendo evidente que los jesuitas estaban detrás de la Reserva Federal a través de sus testaferros, se entiende que entraran en cólera cuando Kennedy se opuso a ella, ¿no? Kennedy enfureció aún todavía a estos jesuitas con la promesa de destruir la CIA, y esta CIA fue creada y dirigida por el miembro de alto rango de la Orden de Malta, Allen Dulles, tío del jesuita Avery Robert Dulles, que se graduó junto a Kennedy en la Universidad de Harvard en 1940. Por tanto, Kennedy fue contra el Banco Central de la Reserva Federal de los jesuitas y se había resistido a su poderoso brazo de inteligencia de la CIA en América. Para colmo, Kennedy se prestó también a retirar las tropas estadounidenses de Vietnam. Poner el fin a la guerra de Vietnam era un paso inadmisible a ojos del Vaticano, ¿no? Como ya dijo el escritor y ex caballero de Malta, o sea que conocía bien el asunto, Abro Manhattan, dijo de la guerra de Vietnam que era una inquisición contra vietnamitas budistas en un intento de hacer que Asia fuera católica, ¿no? Era una cruzada del Vaticano. Esto lo dijo un ex caballero de Malta. La guerra de Vietnam se libró por el católico romano y miembro del CFR general William Westmoreland y por el secretario de la Marina Francis Matthews, que era la cabeza o caballero supremo de otra orden de caballería como los caballeros de Colón, también unida al Vaticano. Entonces, ¿qué conecta al Vaticano con el asesinato de Kennedy? Por ejemplo, John McCone,
director de la CIA en ese momento, era caballero de Malta. El FBI estaba entonces encabezado por Edgar Hoover, caballero de Malta, y un masón de grado 33. Por lo tanto, la CIA y el FBI estaban dirigidos en aquellos años del asesinato de Kennedy por caballeros papales o caballeros de la Orden de Malta, conocidos como milicia del Papa. En esta imagen pueden ver a Kennedy con Allen Dulles, de la CIA, y Macon, Allen Dulles, el fundador de la CIA, y Macon, el entonces dirigente de la CIA. Y aquí pueden ver al director del FBI, Edgar Hoover, con sus atuendos de caballero de Malta. Por su parte, Lee Harvey Oswald, que era agente de la CIA, informante del FBI, fue instruido y manejado principalmente por 3 individuos, todos con conexiones con la CIA del Vaticano. Uno era W. Guy Bannister, un ultraconservador, masón de alto nivel y ex jefe del FBI en Chicago, que estaba ejecutando una línea de suministro de anticastrismo cubano para la CIA. El segundo fue David W. Ferry, ex sacerdote católico entrenado por los jesuitas y que se había entrenado en las guerrillas cubanas por la CIA, participando en la famosa bahía de Cochino. Y el tercero era Clyde L. Shaw, caballero de Malta y funcionario de la CIA y el Mossad. Shaw y Ferry fueron las figuras clave para colocar a Oswald dentro de la trama. Ellos fueron vistos con Oswald en varias ocasiones, y esto aparece en todo lo que fue la investigación del asesinato de Kennedy. Y 2 de ellos fueron vistos discutiendo el asesinato con él antes de que se produjera. Ferry había sido educado por los jesuitas en la alta escuela de San Ignacio y en la Universidad de San José, las 2 escuelas de la Compañía de Jesús. Shaw, por su parte, era un caballero de Malta que sirvió en la gestión de la empresa con sede en Roma llamada Permindex, que también tenía vínculos con el Mossad, y era muy amigo del jesuita formado católico y caballero de Malta William F. Buckley. El tercero, Guy Bannister, era un masón de alto nivel del rito escocés.